Pues nada, como me digáis. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia del mes de diciembre, a pesar del tiempo que hoy no estaba muy apetecible. Así que muchas gracias por venir. Hoy tenemos a José Ángel Lázaro López de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar sobre la pistola y el corazón, Luis Buñuel en América. Antes de comenzar, como siempre, le paso la palabra a Virginia. Bueno, lo primero quería disculparme porque, sobre todo con José Ángel, por haber llegado cuando ya estaban todos ustedes sentados y él probando su equipo en vez de haber estado antes, ¿no? Funcionaba, pero estábamos en fin. Bueno, hoy, aunque llueva fuera de aquí y dentro, creo que lo que tenemos es una tarde por delante muy hermosa dedicada al cine, dedicada a Luis Buñuel y si podemos tener lo que hoy se nos va a ofrecer es porque cuento con mi flamante compañero José Ángel Lázaro. Les voy a contar, antes de presentarlo como es debido, les voy a comentar una anécdota particular. Verán, los profesores, entre nosotros, los compañeros de departamento, solemos recibir invitaciones a presentar la obra de no sé quién, a que asistamos al simposio que ha organizado no sé cuánto, es decir, es lo habitual, ¿no? Pero yo jamás había recibido un correo general que un profesor mandaba según llegaba a nuestro departamento, se incorporaba porque José Ángel Lázaro venía de ser profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, de cine, de lo que es su especialidad, y se había incorporado nuevo a nuestro departamento. Recibí el correo más cordial, más normal, más simpático y más fuera de todo el autobombo universitario que uno pueda recibir de un compañero que daba un recital de música, que toca la guitarra, canta, que iba a cantar en un local de Oviedo y que nos invitaba a todos a ir. Por supuesto, yo llegué a casa y le dije a mi marido, mira, este día tenemos ya un plan, que hay un compañero mío que va a tocar. Está loco. Sí, no, yo dije, es una persona diferente y solo por esto hay que ir a verlo, ¿no? Bueno, eh, quiero decirles que fue una carta de presentación sorprendente porque me parece que lo verán también por su currículum y demás. José Ángel Lázaro es una persona que si hace algo es salirse de la norma habitual, ¿no? Es licenciado y doctor en comunicación audiovisual. Él estudió en Madrid, hizo una tesis doctoral sobre la música en la obra de Víctor Erice y la praxis, ¿no? de lo que es el cine del director español Víctor Erice. Esa tesis la defendió en 2016. Había cursado previamente el máster universitario en estudios sobre cine español, también en Madrid, y de ahí ya pasó a ser profesor de la Carlos III, como les he dicho. Ganó hace relativamente poco una plaza en nuestro departamento, donde en la actualidad es profesor en el minor de comunicación y profesor de teoría literaria también. Em, que sepan ustedes que esta mañana han terminado los estudiantes las clases y una de las cosas que me decían era que les daba pena no venir a ver a José Ángel Lázaro porque es su profesor, una de sus alumnas sí ha venido. Ellos están ahora de exámenes, pero quiero decirles con esto que él va marcando estela, ¿no? Los estudiantes quieren venir, ¿no? Además, bien, las líneas en Oviedo a los estudiantes les enseña cine, narrativa audiovisual y demás. Las líneas de investigación de nuestro invitado tienen que ver con el cine y su pedagogía, es decir, cómo se enseña cine, pero también le da una vuelta muy interesante en sus trabajos y en los cursos que da, que es qué nos enseña a hacer el cine, porque según sus planteamientos, el cine enseña a pensar, ¿no? Hacer cine enseña a pensar. Bien, otra línea de investigación son las adaptaciones de las obras literarias al cine, la música en el cine.
nuestro invitado de hoy no es solo profesor universitario, no es solo especialista en cine y literatura, es músico, es cantante, es que es muchas cosas. Es, ha hecho documentales, es decir, tiene también la parte de práctica de dirección cinematográfica, ha hecho montajes cinematográficos, pero también da clases de todo ello, con lo cual, bueno. Bien, otra por tanto, no nos extraña, ¿no?, que una de sus líneas sea la música y el cine. Otro tiene que ver con la historia, claro, se doctoró estudiando a Víctor Erice, ¿no?, con la historia contemporánea y cultural española, pero vista a través del cine, ¿no?, cómo se ha utilizado la música popular en el cine de la posguerra, bueno, una serie de cosas donde a través del cine, efectivamente, el cine nos hace pensar, ¿no?, nos hace abrirnos a muchos campos del conocimiento. Entre sus libros, en 2020 tiene publicado, bueno, un monográfico, Víctor Erice y la música, la búsqueda de la revelación, pero si quieren ver cosas prácticas docentes que nuestro invitado hace, pues pueden entrar en el Centro Virtual Cervantes, el espacio virtual del Instituto Cervantes, donde tienen artículos de José Ángel Lázaro en Rinconcete, la revista virtual abierta a todos del Instituto Cervantes, pero además él es el coordinador del programa Montar y Montar, que a lo que se dedica es a la difusión de la cultura española a través de la narrativa cinematográfica, y esto lo está llevando José Ángel por el mundo entero. No fue nada difícil conseguir que José Ángel estuviera en el ciclo, porque cuando pude hablar con él, me dijo sí, desde el primer momento, ¿no? Ha dado conferencias por medio mundo porque no iba a venir a Colombres, venía encantado, vamos, lo dijo con una sonrisa que claro que podía contar con él. A partir de ahí ya es más difícil verlo, porque unas veces me dice, bueno, es que la semana que viene estoy en Milán. No, es bueno, te contesto a este email, perdona que haya tardado, es que estoy en Dublín, y siempre está dando cursos de este tipo, es decir, que es un embajador bien importante de la cinematografía española. Bueno, pueden ver que ha llevado este programa Montar y Montar a Túnez, a Dublín, a Milán, bueno, a sitios que he nombrado yo. Pero también entre 2017 y 2019 él fue vocal de la Comisión de Ayudas a la Producción de Largometrajes y Cortometrajes de la Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Virtuales del Ministerio de Cultura y Deportes de España. A mí esto me encanta porque yo creo que hay que apoyar la cultura, y muchas veces se confunde lo que es la subvención con lo que es el dirigismo, y la subvención, claro que la necesitamos todos, y claro que necesitamos gente que sepa qué es lo que se está apoyando, y a partir de ahí tú das un dinero y lo que das es libertad creativa, no indicaciones de dirección, dirigistas, ¿no?, de algo. Bueno, además de eso, nuestro invitado fue fundador y subdirector hasta el año 2023 de la Cátedra de Cine del Ayuntamiento de Avilés con la Universidad de Oviedo. La cátedra es de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y es director de programación de Avilés Acción, el Festival de Cortometrajes de Avilés. El público de Colombres es particularmente receptivo a esto porque ellos tienen también un festival de cortos muy importante, ya con un bagaje y demás. Así que aquí no, claro, aquí no les parece exótico esto, les parece algo que ellos han visto, han disfrutado y demás. Bien, esta es mi presentación. Si entran ustedes en la página web del profesor José Ángel Lázaro, encontrarán que él se define de otra manera y que yo creo que les hubiera gustado mucho más que él se presentara. Él dice que es hedonista ilustrado, que tiene triple personalidad. Debe ser por lo de músico, profesor, no sé. Que es un charlatán barroco, que es un ególatra, que es zalamero, que es un tremendo músico y cineasta y que es un buen chaval. Eso me encanta. Y me encanta que nos hayas dicho que sí y que nos traigas. Yo no sé si era tan buen chaval Buñuel, pero sé que era un artistazo, ¿no? Y es un honor sentir que eres del mismo país de alguien de la talla de Luis Buñuel, ¿no?
Bueno, y que nos llevó por el mundo. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Virginia, si llego a saber que me vas a presentar así, voy a la peluquería, vamos, ¿sabes? O sea, vaya, no me esperaba esta presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, que claro que respondí con una sonrisa y con mucha ilusión, que me hace estar aquí esta tarde y además para hablar de lo que me ha dado la gana, que es lo que me dijiste un poco, que podía hablar dentro de la lógica del ciclo. Muchas gracias al Ayuntamiento y a la Fundación y bueno, a las instituciones y sobre todo a todos vosotros y a todas vosotras, que como ya habéis dicho, no está la tarde mucho para salir, pero lo cual hace que esté todavía mucho más contento de poder pues compartir este rato hablando de una figura tan significada, ¿no? Como Luis Buñuel. Así que muchas gracias, de verdad. Yo ya me doy por satisfecho, me podría ir ya contento de Colombres esta tarde, solo con haberos podido convocar y con haber acudido a la llamada. Vamos al lío. Vamos a hablar de Buñuel, pero de Buñuel en América. A ver, si me apaño con eso. Vamos a empezar a hablar de esta fotografía, que es fácilmente argumentable que es la fotografía en cuanto a la relevancia y el peso en la historia del cine de sus protagonistas, la fotografía con más peso, la fotografía más importante quizá de la historia del cine, o por lo menos del cine clásico o clásico de Hollywood, o del cine entendido en su sentido global en cuanto a su rol cultural en el siglo XX. En esta fotografía, que además tiene cara B, tiene un fuera de campo en el que faltan algunos de sus protagonistas, que no sé si conocían. Os voy a hablar de tú, ¿vale? No sé si conocíais, pero en esta fotografía están sentados a la hora del café en una tarde de noviembre de 1972, en una casa en Los Ángeles. Están sentados los responsables creativos. Me he hecho una lista corta de películas que quizá os suenen, ¿no? Hasta aquí están los directores de Matar a un ruiseñor, Verano del 42, Ben-Hur, Jezabel, Los mejores años de nuestra vida, Horizontes de grandeza, El coleccionista, Historias de Filadelfia, My Fair Lady, Ha nacido una estrella, La costilla de Adán, Mujercitas, El loco del pelo rojo, Sonrisas y lágrimas, West Side Story, Star Trek, Gigante, Un lugar en el sol, La historia más grande jamás contada, Serenata nostálgica, Sangre y arena, La marca del zorro, La reina Cristina de Suecia. Voy ahora solo con las de Billy Wilder. El apartamento, El crepúsculo de los dioses, con Fantasía a lo loco, Perdición, Sabrina, Testigo de cargo, Irma la dulce, La tentación vive arriba, Día sin huella, 1, 2, 3, Primera plana, En bandeja de plata o Ninochka. Y me voy a ahorrar haceros la lista de todas las de Hitchcock o de todas las de Charles Chaplin. Todos esos están en esta foto, de la que media hora antes se había ido John Ford, que estuvo en la comida. La diligencia, Centauros del desierto, etc. Y a la que estaba citado Fritz Lang, entre otros, director de Metrópolis. Esta es sin duda la fotografía, incluyendo sobre todo, si queréis, a Ford y a Lang, que estaban en la comida convocados, con más peso de la historia del cine a este nivel. El motivo de esta fotografía es que todos se reunieron en casa de George Cukor. Bueno, el resto de los invitados, de los presentes ahí, son Robert Mulligan, William Wyler, George Cukor, Robert Wise, George Stevens, Robert Mamoulian y Charles Chaplin y Alfred Hitchcock. Todos se habían dado cita en casa de George Cukor para conocer personalmente, porque no conocían a Luis Buñuel. Tenéis ahí a Luis Buñuel sentado, le reconocéis, ¿no? Entre Hitchcock y George Stevens. Ahí está Buñuel, con 72 años, esa tarde en Beverly Hills, la que todos estos directores, además de John Ford y Fritz Lang, fueron a conocerle, como fans, a conocer a Buñuel. La relevancia del personaje ya de entrada es increíble. No hay un caso similar. Nunca nunca tanta gente con todo talento se juntó para ver a Orson Welles, ni a Chaplin, ni a Eisenstein, ni a nadie. Solo lo hicieron para ver a Buñuel. De todos los que están ahí, todos tienen Oscars, éxitos tremendos, toda esta lista de películas en Hollywood, menos Buñuel. No es que Buñuel no tuviera por aquel entonces un Oscar, lo ganó pocos meses después, sino que Buñuel nunca rodó una película en Hollywood. Nunca, ni una. Y lo intentó y no lo logró. Pero todos estos fueron a rendirle pleitesía. ¿Cómo es posible esto, no?
Esta es la pregunta de la que me gustaría partir, porque en la pequeña charla que os quiero dar sobre las cosas que hizo o que dejó de hacer o lo que mi lectura de ellas de las diferentes etapas de Buñuel en América, en todo el continente americano, hay esta especie de gran paradoja, ¿no? Que para algunos estudiosos s- eh, es una especie de contradicción imposible de resolver en la historia del cine. ¿Cómo es que Buñuel, el director más admirado por los mejores directores de la historia del cine, no hizo nunca una película en Hollywood, ¿no? Para mí esta paradoja, esta contradicción es un poco el concepto sobre el que intentar entender una figura tan enigmática como Luis Buñuel, ¿no? Es absolutamente enigmático. Eh, por ejemplo, no hay más que 6 minutos grabados en vídeo de Buñuel hablando en español en YouTube, si lo buscáis. No daba entrevistas. Concedió participar en un par de documentales en Francia sobre su obra. Es un enigma todo alrededor de él. Y luego este espíritu de contradicción está profundamente imbricado en su vida, ¿no? Era un hombre profundamente de izquierdas, con un comportamiento personal muy conservador, ¿no? Era un hombre que luchó por las libertades, pero que con las mujeres no tenía una concepción tan clara de la libertad, empezando por su mujer, Jean Rocard, que como bien contó ella en sus memorias, una mujer sin piano. Eh, Era un hombre con una absoluta necesidad de libertad creativa que, sin embargo, se ajustaba como nadie a las limitaciones de las producciones, ¿no? Eh, Era todo contradicción y luego además era muy mentiroso y tenía mucho sentido del humor y cuando lo juntabas todo se convertía en un señor que, eh, pues en el documental que él hizo la televisión pública francesa, le entrevistan en Toledo y en el minuto 6 del documental le preguntan ¿qué tal Toledo? Dice, un horror, no se lo recomiendo. Bueno, una ciudad, provincia. Y en el minuto 12 del documental le dice, ¿y hoy qué va a hacer? Hoy le voy a enseñar Toledo, que es la ciudad más maravillosa del mundo, y le voy a llevar a unos lugares en los que no ha estado usted nunca, ¿no? Su, la manera de intentar perseguir a Buñuel siempre fue esta, ¿no? Un cineasta absolutamente psicoanalizado hasta la extenuación que rechazaba el psicoanálisis, pero claro, es un caramelo para cualquier aficionado, incluso no profesional, ¿no? A esta corriente, ¿no? De la psicología. Entonces, estamos ante un personaje del que se han escrito ríos de tinta, como se diría periodísticamente, ¿no? Pero que realmente no está descifrado, ¿no? Y no es que vayamos a intentar descifrarlo aquí esta tarde, sino que al hacer esta intersección que nos proponemos entre el personaje y una cata de su vida y de su obra, que es América, ¿no? Porque no dejamos de estar hablando de un cineasta español que hizo sus obras principales, sobre todo en Francia, ¿m? Un cineasta. Lo que quiero plantear es cómo se habla de Buñuel si vamos a hablar de Buñuel en América, sin hablar del surrealismo, sin hablar de un perro andaluz, de la Edad de Oro, sin hablar de las Urdes, sin hablar de la residencia de estudiantes, Lorca, Dalí, Alberti y toda la generación del 27, sin hablar de Viridiana, sin hablar de todas las películas de Belle de Jour, de la película por la que le dieron el Oscar finalmente después de esta reunión en 1972, El discreto encanto de la burguesía. Películas francesas, rodadas en Francia en francés, ¿no? El discreto encanto de la burguesía no cuenta como Oscar a una película española, es una película francesa, ¿no? Buñuel desde 1949 es ciudadano mexicano. ¿Mm? ¿Quién es este tío? ¿No? Este tío que era profundamente anticlerical y era el mayor experto en todos los rituales y todos los textos bíblicos y de la Iglesia Católica, ¿no? Un personaje realmente, en ese sentido, pues eso, contradictorio y enigmático. Él decía que vivía en el misterio. Y además, una cosa con la que yo profundamente me identifico, como vais a empezar a notar en los próximos minutos, decía que su manera natural de expresarse era la digresión. ¿M? Eh, entonces, cómo es posible, ¿no? Llegar a esta fotografía, ¿no? En la que, como os decía, faltaban además John Ford y Fritz Lang, ¿no? Fritz Lang, como posiblemente sepáis, entre todas sus obras hay una que emerge, ¿no? En la importancia de la historia del cine, que es Metrópolis, ¿no? La película de 1926 que la UNESCO eligió como el primer largometraje de ficción de la historia del cine, Patrimonio de la Humanidad. Metrópolis, de Fritz Lang. Esa película la vio Buñuel en París y quedó profundamente impactado por esta película y por las películas de Eisenstein, y eso le empujó un poco al experimento de ponerse a hacer cine.
Algunos ya lo sabréis, pero la segunda película que la UNESCO declaró años después Patrimonio de la Humanidad fue una película de Luis Buñuel, hecha en México, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces este chico de aquí, de Calanda, provocó un poco toda esta reunión que vamos a intentar llegar a ella de alguna manera, ¿no? Para saber qué es lo que nos llevó. Y para eso, mi propuesta de esta tarde no es una conferencia estrictamente divulgativa o informativa, sino que, bueno, es un poco conceptual, es un poco de tesis. Y la tesis está en ese título que he propuesto de la pistola y el corazón, para hablar de lo que tiene que ver con Buñuel y con América. Porque eso es otra cosa que me fascina de Buñuel, su intensa e insoportable poesía en todo lo que hacía cuando él renegaba y maldecía del simbolismo, de todo, cualquier cuestión metafórica. Él renegaba de todo mientras lo llevaba, era como una especie de bomba, ¿no? Que va pasando por todas partes con una expansión tremenda, ¿no? De todo lo que hacía. Entonces, el primer concepto es la pistola. ¿Mm? Eh, vamos a ver si funciona esto de aquí. Ceux qui gardent en mémoire les dernières images de elle, de Sydney. Este es el Surpris, vous êtes documental del que os hablaba. dans le lit, vous endormez dans votre lit, général. Pourquoi, je ne sais pas. Pour moi, c'est réaction pure. On va en espagnol. Pauvreté, pas qu'on retrouve à chaque pas. Flamingo était espagnol, il réunit les deux choses. Si j'avais en France les armes ou en Espagne les armes, extraordinaire. Mais il est américain, alors elle est français, les Français ont une grande culture, mais il a une puissance. En plus, il réunit les deux choses. Il a une grande puissance avec des canons, des armées et en plus du talent. Il a eu sans doute. Mais l'Espagne est un pauvre pays, un pays sous-développé, et tout le reste des Pyrénées au dessin. Este es el documental el que os decía que habla de Toledo en las dos direcciones. Pero el motivo por el que quiero empezar a hablar de la pistola es con este momento de la entrevista en la que habla de esta afición. Les armes, ça m'amuse beaucoup. Si j'avais en France les armes ou en Espagne les armes que j'ai au Mexique, on m'arrêterait immédiatement. J'ai la Guyane pour 30 ans. J'ai 80. Une cinquantaine de pistolets, de dernier modèle, et j'ai une quinzaine de fusils aussi. Et je charge moi-même les balles, je fonds les balles. Je suis très amateur des balles. Vous faites les balles? Oui, oui, je fais moi-même, je fabrique tout. Pour les pistolets, pour les fusils, pour les grands calibres, pour les petits calibres. Et j'aime beaucoup essayer les différents charges de poudre, les différentes classes de poudre. J'aime pas tuer les bêtes. Je ne sais pas tuer un oiseau, mais j'aime beaucoup les armes. Genre, Louis, c'est fils. Y vuelve la contradicción de este hombre que dice tener tantas y tantas y tantas armas y que las armas, digamos, marcan tanto su periplo, pero que es incapaz de disparar ni a un pájaro, ¿no? ¿Para qué quiere las armas Buñuel, no? ¿Dónde está? De nuevo está la contradicción, ahí está la paradoja, ¿no? Las pistolas y América aparecen en la vida de Luis Buñuel antes de que Buñuel nazca. Su padre, Leonardo Manuel Buñuel, el que tenéis ahí, tanto a la izquierda como aquí ya de mayor, con toda la familia, fue un indiano y en Cuba hizo cierta fortuna, según los testimonios de la familia, con negocios de ferretería, que es un bonito eufemismo para ocultar cómo el padre de Buñuel pues traficaba con armamento de manera más o menos legal o no legal en los prolegómenos de la guerra americano-española en Cuba. Hasta el punto que esa pistola que tenéis en medio es una Smith & Wesson con las cachas de nácar como la que el padre de Buñuel tenía en casa con sus iniciales grabadas, y que Buñuel de niño le robaba a veces para jugar con ella hasta que con 14 años se hizo con su primera Browning y empezó a hacer ejercicios de tiro por su cuenta. La peripecia de Buñuel, un hombre, un personaje histórico nacido exactamente en el año 1900, este siglo de guerras, violencia, matanzas y muchas pistolas y muchas armas, está totalmente cruzada por la figura de las armas de fuego a las que él dice tener tanta afición, ¿verdad?
Las anécdotas con las pistolas en la vida de Buñuel, cuando he cortado el documental iba a ponerse André Prever a contar una de las muchas anécdotas que hay de Buñuel con las pistolas, con las armas, si una vez se disparó en la mano, si una vez le pasó no sé qué cosa. Y él siempre, en el relato, por ejemplo, de sus memorias, ese famoso libro, Mi último suspiro, que es un libro apasionante, escrito ya con 81 años, 2 años antes de morir, parece que los recuerdos de las armas van puntuando un poco su memoria, ¿no? Y siempre se acuerda, pues, por ejemplo, que cuando llega a América lo primero que hace es comprarse un rifle. Y cuando vuelve a América 4 años después, lo primero que le pasa es que tiene que registrar las armas que tiene muchísimas, y como no es norteamericano, no se fían de él. Y le dicen, búsquese un norteamericano y que la registre él a su nombre. ¿Mm? Y él no tiene que buscarse un amigo para que se la registre. En fin, em, lo que decía antes de la onda expansiva es que Buñuel es un personaje tan increíble que sus 3 primeras películas, que no tenía casi ni intención de hacerlas, ¿no? Que son las 2 películas, según André Breton, las 2 únicas películas surrealistas de la historia del cine, Un perro andaluz y La Edad de Oro, y Las Urdes, esa película que conmocionó España y parte del mundo por el feroz retrato, ¿no? de esa parte de España eh, en la que, según el documental de Buñuel, los niños casi comían piedras, ¿no? Del hambre que tenían. Son 3 películas financiadas de la siguiente manera. La primera se la paga su madre, porque Buñuel es un niño rico, esa es una de sus grandes contradicciones. Era un burgués y fue toda su vida un burgués, pero muy revolucionario, pero siempre viviendo como un burgués y tomando dry martinis en el hotel del Plaza de Nueva York, ¿no? La primera se la paga su madre. La segunda se la pagan unos vizcondes locos, los Noailles, que tienen un papel muy importante, que les interesa muchísimo eso de las películas surrealistas, y entonces le pagan La Edad de Oro así, a tocateja. Y la tercera, posiblemente conozcáis la historia de Las Urdes, que una noche de borrachera de vinos con un amigo, le dice un amigo, este año si me toca la lotería te pago una película, Luis. Y le toca la lotería al tío y le paga la película. Y así se producen las 3 primeras películas de Buñuel. Es una cosa absolutamente demencial. O sea, veníamos hablando en el coche, ¿no? De cosas de guiones, de esto que si lo pones en un guión es absurdo, ¿no? No puede funcionar, no puede pasar. Bueno, pues así pasó, efectivamente. Eh, y entonces, La Edad de Oro es una película que tiene una capacidad tan expansiva que estos vizcondes se la ponen así a la alta, eh, a la jet set y a gente como muy pudiente y muy influyente en Francia, y entre ellos lo ve un directivo de la Metro Goldwyn Mayer y y le ofrecen a Buñuel irse a trabajar a los estudios de Hollywood. Estamos hablando del año 1930. ¿eh? Cuando Buñuel, pues eso, tiene 30 años, está viviendo en París de una manera un poco bohemia, ¿no? Totalmente afiliado al surrealismo, y le sale esta invitación para irse a Hollywood, ¿no? Y en Hollywood, bueno, la peripecia que narra es bastante un poco loca y absurda, ¿no? De que como que va allí y no hace nada, ¿no? Le tienen allí por allí dando vueltas por los estudios, y él lo que más cuenta es que como está en plena ley seca, pues está todo el día bebiendo, ¿no? Y es básicamente lo que hacen, ¿no? Y están siempre borrachos y con las pistolas, y no hace mucho más. Y entonces rápidamente, digamos que la primera experiencia en América de Luis Buñuel pues acaba un poco pues rápido, ¿no? Está allí 6 meses, 7 meses cobrando de la Paramount. Él cuenta que va a un rodaje porque le dicen, ¿tú qué quieres aprender? Dice, yo a rodar. Entonces dice, pues mira, vete a los rodajes. Entonces se mete allí en una película que ve a Greta Garbo por allí, se acerca mucho a la Garbo y le echan. Dice, ¿usted quién es? Él no habla inglés ni nada, es un desastre todo. Pero él como cobra, pues sigue por allí paseando, y así se pega 6 meses, ¿no? Pero bueno, finalmente se vuelve, ¿no? Se vuelve a Europa, ¿no? Y posiblemente la fuente más interesante para conocer al Buñuel hombre sean la edición de todas las conversaciones que registró Max Schaub cuando estaba preparando una novela que se iba a titular Luis Buñuel, la novela, y que el proyecto de Aub era hacer alrededor del personaje de Buñuel un retrato de toda la generación del 27. Aub nunca llegó a escribir la novela, pero digamos que entrevistó como nadie había entrevistado en profundidad al propio Buñuel y a toda la gente de su entorno, ¿no? Y comento esto al hilo de que
de que en ese libro, en esas conversaciones, Aub sugiere, que a mí me encanta por cómo es el personaje de Buñuel, por todo esto que hablamos de las contradicciones, que Buñuel en cuanto se olió la guerra civil se piró de España. Y cuando estaba en Francia y se olió la Segunda Guerra Mundial, se piró de Francia. Y así fue un poco como fueron sus saltos entre Europa y América en esos años en los que no olvidemos que estamos hablando del concepto de la pistola, ¿eh? Porque estamos hablando de la época de las guerras, ¿no? Em, la segunda vez que Buñuel vuelve a América, a Estados Unidos, y ya os anticipo que lo que yo he denominado la época de la pistola es la época de Norteamérica, la época de Estados Unidos que se divide entre Hollywood y Nueva York, y que es una época en la que, a pesar de los casi 5 años en total que pasa Buñuel en Estados Unidos, no rueda ninguna película, ninguna. Hace otras cosas, remonta películas, dobla películas, transcribe películas para que la versión en español circule por Sudamérica. ¿Y qué tipo de películas son? Siempre son películas de corte propagandístico, en tiempos de guerra. Toda la Segunda Guerra Mundial se la pasa en Estados Unidos, trabajando para los estudios en remontar películas de propaganda con un doble objetivo. Digamos, para desmontar el mensaje propagandístico, en este caso de los nazis, ¿no? Lo primero que hace cuando llega a Nueva York es remontar el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, la película de la propaganda nazi por excelencia, ¿no? Y se cuentan muchas anécdotas de ese remontaje, ¿no? Como que desde que se la pusieron a René Clair y a Charles Chaplin, y Chaplin se moría de la risa, Chaplin estaba haciendo el gran dictador, hasta que se la pusieron al presidente Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, y Roosevelt dijo, no, esto no se puede mostrar, porque lo que hace Buñuel es remontarla para que no parecieran los nazis los buenos, para quitarles todo eso. Y Roosevelt dijo, no, es que me están convenciendo a mí también. O sea, es que como pongamos esta peli, nos pasamos al bando nazi todos, ¿no? Y Buñuel, pues muy en su estilo, que él siempre decía que a él le daba igual lo que dijeran de sus películas, pero cuando murió resulta que tenía todas las críticas recortadas en álbumes, todo, o sea, lo tenía todo perfectamente controlado. En algún momento llegó a decir que esa era la mejor película que había hecho. El remontaje ese, que a Roosevelt dijo, igual nos tenemos que... Tienen razón los nazis, esta peli es muy buena. Lo que os quiero decir es que toda esta época Buñuel vivió de trabajar con películas de guerra y para la guerra. El clima de violencia y el clima de que todo tenía que ver con lo bélico y con el conflicto se da como un poco por sabido y por de fondo, pero yo creo que es de una vital trascendencia también para entender, por un lado, el personaje y por otro lado también esto que os quería decir con lo de que nació en 1900 y la época que vivió, ¿no? Muere en el 83, ¿no? Como a lo mejor sabéis, la mayoría de los historiadores contemporáneos cuando hablan de la crucialidad del siglo XX, el siglo XX no ponen que se acabe en el año 2000, sino la mayoría lo sitúan en el 89, con la caída del muro de Berlín o por ahí, ¿no? Buñuel no solo fue un protagonista cultural, fue un protagonista activo, que estuvo en el corazón de eso, de remontar la película nazi a Roosevelt, ¿no? Y esto lo hizo trabajando para el MoMA, para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por orden de Nelson Rockefeller. O sea, y al mismo tiempo decía el tío que no tenía para comer. O sea, es realmente fascinante estos claroscuros que están todo el rato en la figura alrededor de la figura de Buñuel. Insisto, y estamos en un periodo en el que no está haciendo películas, ¿eh? Después de que hace Las Urdes en el año 32, ya no va a hacer una película hasta el año 46, si no me equivoco. 47. Pero está ahí dentro de todo ese meollo. Uno de los capítulos más famosos de esta época, en Nueva York, cuando está trabajando en el MoMA, porque en el MoMA está estupendamente. Después de lo de los nazis y tal, pues eso, hace las versiones españolas de los documentales, ya que hace el ejército norteamericano de propaganda proamericana, cuando ya Estados Unidos ha entrado en la guerra. Y entonces de repente algo sucede que va a acabar haciendo que Buñuel se tenga que ir de Nueva York y de Estados Unidos. Y es que Salvador Dalí publica su libro La vida secreta de Salvador Dalí. Para, como él le dijo cuando Buñuel fue a pegarle, para Buñuel, Luis, yo no quería meterme contigo, solo quería darme autobombo. Y publica no solo que Buñuel es un ateo,
sino que él se fue, Dalí, del rodaje de La Edad de Oro, en el que nunca estuvo, porque Luis estaba haciendo una película muy atea y muy anticatólica. Y en ese momento Buñuel entra en todas las listas negras en Estados Unidos, de comunistas, anticatólicos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar aquí mucho en eso, pero esa es otra de las contradicciones de Buñuel. En el año 32, él que siempre fue anarquista, en el año 32 se afilia al Partido Comunista de España y siempre lo negó. O sea, lo negó y lo negó, lo negó, y existen los documentos de su afiliación, ¿no? Como hizo pues eso, toda su vida, ¿no? En ese ir y venir, ¿no? A lo que nunca renunció Buñuel como actitud vital y artística es al surrealismo. Él siempre fue un surrealista, más que los surrealistas. Esa onda expansiva de lo que os hablaba iba generando todo el rato efectos retroactivos, ¿no? Y él siempre había estado antes de lo que luego se le dio el nombre. Él estuvo antes del surrealismo, él estuvo antes del neorrealismo, él estuvo antes de un montón de cosas que luego se convirtieron en movimientos, ¿no? Bueno, el caso es que cuando sale la bomba del libro de Dalí, la Fundación Rockefeller y el MoMA de Nueva York empieza a sufrir muchas presiones para despedirle o para presionarle para que se vaya. Y él finalmente se tiene que ir. Y se va del museo y entra en un periodo en el que él cuenta y narra en sus memorias que lo pasa mal, que le cuesta encontrar trabajo, viaja a Hollywood otra vez, busca a Chaplin, que había sido su supervisor con el tema de los doblajes, le propone gags para las películas, Chaplin no se los compra. O sea que él intentó hacer carrera en Hollywood y no hubo manera, ¿no? Y le va muy mal, y entonces la única solución que parece que darle, eh, aquí tenéis, que no os estoy pasando las diapositivas, esta es una de esas películas de propaganda que hacía, en las que él trabajaba en la versión española. Esto es referente al capítulo del MoMA y del remontaje del Nacimiento de una Nación, y este es el momentazo Dalí, ¿no? Donde os pongo esta frase que es de las más famosas de Buñuel, ¿no? Que Buñuel decía que él era ateo gracias a Dios, ¿no? Desde que nació. Y si hablamos de un personaje contradictorio, con mucha mala leche también, ¿no? A la hora de autodefinirse, pues esta es una de las famosas, ¿no? Ahí tenéis una de las ediciones del famoso libro de Dalí. Lo del misterio alrededor de estos personajes tan increíbles, ¿no? Y tan protagonistas, ¿no? De nuestra historia reciente, cultural, al final hay que tomárselo todo como, pues, ¿no? Pues como es la narrativa de las biografías de esos personajes, ¿no? Eh, aproximada, ¿no? O embellecida, ¿no? El capítulo de qué hizo Buñuel cuando se enteró de que Dalí había dicho que era ateo, hay como 5 versiones oficiales, que todas tienen lugar en la Quinta Avenida en Nueva York. En todas hay un encuentro entre Buñuel y Dalí, y en todas Dalí acaba recibiendo un bofetón, pero unas veces se lo da Dalí, o sea, se lo da Buñuel, otras veces se lo da Max Ernst, del pintor, otras veces Dalí lo finge, y otras veces la versión de Buñuel, por ejemplo, es que cuando él iba a dar el bofetón se acordó de sus años en la residencia y acabaron tomando champán, ¿no? Como casi todas las anécdotas que narra Buñuel, probablemente sea falsa, pero explica muchas cosas. Em, la segunda época de la que estábamos hablando en Hollywood, después del final de la guerra, en estos 2 años que os marco aquí, del 44 al 46, que es la última época de Buñuel en Estados Unidos, hasta esa tarde de noviembre de 72, donde todo el mundo fue a rendirle pleitesía, trabajando para la Warner, hay una cosa que es interesante también, ¿no? Y que vuelve a colocar a Buñuel como actor secundario en la historia del cine, ¿no? Y es la cuestión de qué tuvo que ver el cine con la Segunda Guerra Mundial y con el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De todos es sabido que la aplastante victoria atómica incluida de los llamados aliados y de Estados Unidos dio paso a un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos pues manda con su ejército, con su economía y con su poder de aculturación, ¿no? De expandir e imponer de manera más o menos agresiva su cultura por el mundo. Buñuel estaba haciendo las versiones españolas de las películas de Hollywood. ¿Habéis visto La niña de tus ojos, la película de Fernando Trueba, ¿no? En la que vemos a Antonio Resines haciendo de Humphrey Bogart, ¿no? Como en la versión española. Bueno, pues
Estados Unidos ha ganado la guerra y Estados Unidos ya, al día siguiente de ganar la guerra, ya es lo que ya está de moda, lo americano. Es decir, en 1945-46 la gente ya no quiere la versión española, ya quiere a Humphrey Bogart. Sea doblado o sea como sea, pero ya el Star System ya ha cuajado. Y lo digo porque esta es la razón por la que Buñuel se queda sin trabajo en Hollywood en el año 45, como actor muy secundario, porque esto es lo que él hacía y estaba tan contento. Pero esas versiones ya dejan de tener interés, ¿no? Fijaros cómo hasta qué punto está ahí también eso, eh, digamos, configurando la biografía de Buñuel. Por tanto, Buñuel se tiene que ir y en la órbita del MoMA y de la gente que le ayudó, conoce conocía a una mujer que era una gran, es que ahora mismo no tengo el nombre, pero vamos, a una de sus mecenas, de las mujeres con influencia que le habían colocado en el MoMA, que ante la situación de falta de trabajo le propone volver a Europa y le propone montar la casa de Bernarda Alba en París en teatro. Y ese es el proyecto al que se suma Buñuel. Buñuel en su despedida de Nueva York dice una frase muy famosa, que es: si alguna vez vais a Nueva York y queréis saber si estoy, pasad a las 12 del mediodía por el bar del Plaza. Porque si estoy en Nueva York, me encontraréis a las 12 del mediodía en el bar del Plaza. Este es el bar del Plaza en 1940. Em, en el viaje a Europa para montar la casa de Bernarda Alba, no está muy claro por qué motivo, pero hay una escala en México. Y en los 2 días que dura esa escala, el proyecto del el montaje teatral de la casa de Bernarda Alba en París se queda sin financiación, fracasa. Y en ese momento Buñuel está en México y conoce a Oscar Danzigers, que es un personaje que va a ser crucial en la historia de Buñuel. Oscar Danzigers es un productor de cine mexicano, de cine comercial, sobre todo, que le va a conocer y le va a proponer que se quede en México haciendo cine con él. Y México es el corazón. Se han acabado las guerras. Y en México es cuando este personaje, al que conocemos como cineasta, que si os dais cuenta, lleva 15 años sin coger una cámara, sin hacer ni una sola película como director, se queda ante la invitación de Danziger a buscarse la vida. En un cine, en México hay una gran cultura de cine popular. En esa época, es la época de los grandes cantantes, de Jorge Negrete y todos estos. La época de Cantinflas, también empieza ya a ver películas de Cantinflas. Y ese es el entorno en el que Buñuel se va a empezar a mover. Estamos en 1946. Buñuel ya nunca dejaría México. En el año 49 se convertiría en ciudadano mexicano y con sus idas y venidas y con sus etapas para hacer películas en España y en Francia, él ya viviría y moriría en el año 83 en México, Distrito Federal. En toda esta época, de las 32 películas que hizo Luis Buñuel en toda su carrera, hizo 20 en México. Son más o menos estas 20 que tenéis aquí. ¿Qué tiene de peculiar dentro de toda la filmografía las 20 películas que hizo Buñuel en México? Pues lo más interesante sobre lo que yo he construido mi manera de pensar en Buñuel en América es que son las películas en teoría malas, o las comerciales, o las menos de autor, o las de encargo, o como él decía, las alimenticias. Buñuel, las grandes superobras maestras de Buñuel, casi todas son de las épocas o anteriores o posteriores, o por ejemplo, Viridiana, ¿no? Como incontestable obra maestra, es la peli que en el año 60, después de muchas tensiones ahí con la situación en España y tal, rueda en España, ¿no? El Oscar se lo dan por El discreto encanto de la burguesía en el 72 en Francia. Y ya hemos dicho, El perro andaluz, La edad de oro, Las Urdes, son todas previas, ¿no? Entonces, en la época de México hay 4 o 5 películas que se consideran obras maestras, que ahora vamos a comentar algunas de ellas, pero el grueso de su filmografía y lo que configura claramente el estilo, el carácter y los intereses como artista y como persona de Buñuel emergen, se recortan sobre el fondo de esas películas comerciales malas, incluso en palabras de Buñuel, sin ningún interés,
en las que él fue y puso sus cositas, las cosas de Buñuel. Y ahí se ven perfectamente. ¿Tú qué ves dentro de, no sé, yo os voy a hablar como si hubierais visto las más claves, las importantes de Buñuel, yo entiendo que cuando digo Un perro andaluz sabéis de qué película estamos hablando, ¿no? O si digo Los olvidados, seguramente sabéis de qué película estamos hablando, ¿no? Pero digamos que en esas grandes obras, las obras personales de Buñuel, es difícil entresacar las cosas, entresacar qué es lo de Buñuel y qué es lo que estaba en el guión comercial que le encargaron hacer a Buñuel, ¿no? Estos son unos ejercicios muy interesantes que se pueden hacer en el cine en general, ¿no? Cuando a un director como con mucho carácter, con muy autor, le encargan hacer una peli más convencional, ¿dónde se nota la huella del autor, ¿no? ¿Dónde sobresale eso sobre la fórmula? Pues aquí se ve perfectamente, ¿no? En lo que en esta etapa de las 20 películas en México. Una cosa que hay que decir de Buñuel, que no se sabe demasiado, es que Buñuel trabajaba como director, como un productor. Buñuel es el director más eficiente de la historia del cine. A Buñuel le sobraban días de rodaje. No hay ningún director de cine de la historia del mundo que le sobraran días. Le sobraba dinero. O sea, le daban 25 días y él lo rodaba en 20. Era increíble. O sea, era de una eficiencia tremenda, ¿no? Y esto le permitió hacer muchas películas. En México hubo 2 años que cada año hizo 3 películas cada año, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Bueno, Buñuel en México coge alguna costumbre como escribir todos sus guiones en este balneario de San José de Porrúa, al que se retiraba él con sus guionistas a escribir. A él no le gustaba escribir, de hecho, él se consideraba ágrafo. Él, en esos 6 minutos que os digo hablando en español únicos que hay en YouTube, dice, no, yo soy el peor escritor del mundo, yo soy un desastre. Yo lo que tú escribes en un rato, yo lo escribo en 5 horas, ¿no? Y es verdad que a él le gustaba rodearse de escritores para que escribieran sus ideas. Es una manera interesante como trabajaba. Pero siempre se iban al balneario, ¿no? De estas 20 películas, obviamente no os voy a hablar de todas, pero no voy a hacer lo que se suele hacer, que es hablar de las buenas, ¿no? Sino que yo voy a ir saltando un poco de películas en películas en las que creo que se encuentran esos rasgos que os digo, en los que se ve claramente sobre la película comercial donde emerge, digamos, donde Buñuel no se puede contener y hacer algo muy buñueliano. ¿Sabéis que buñueliano está en el diccionario de la RAE? Como berlanguiano, pues existe lo buñueliano. Lo que todavía no existe es el buñueloni, que si queréis luego hablamos, que es el cóctel que se inventó, ¿eh? El buñueloni. Y que tengo una anécdota muy buena que me pasó ayer en Gijón, luego la cuento. Bueno, él llega y Danzingers le enchufa una película de cantantes mexicanos con Jorge Negrete y ¿cómo se llama? Lamarque, Natividad, Felicidad Lamarque. ¿Os suena esta? Libertad Lamarque, Argentina, ¿verdad? Cantante. La primera peli que le cascan a Buñuel, la odia, no la puede ni ver. Y además habla pestes de Jorge Negrete, que dice que iba con su profesor de equitación al rodaje, con la pistola, por supuesto. Y hacen Gran Casino, la primera película en el año 47. Gran Casino es una película totalmente comercial en la que no hay ningún interés, pero al final de la película el guión pone que Jorge Negrete y Libertad Lamarque se besan en un lugar. Y a eso Buñuel dice que eso es una horterada. Y entonces él pone ahí hace un charco de barro y le dice a Jorge Negrete que coja un palo y haga un agujero y esté ahí enredando con el palo en el agujero, metiéndolo y sacándolo. Y así acaba la peli. Entonces, pues ese ya se va tranquilo a casa. Bueno, la peli no es un gran éxito. Entonces, a pesar de tener a estas estrellas y tal, y lo cual le mete en un lío. Le mete en un lío porque se tira 2 años sin trabajar. Él está muy preocupado. Él cree que no va a poder dar de comer. Ya tiene 2 hijos y tiene a su mujer. Es decir, la tiene con la pata quebrada ahí en casa. Él era así. No nos gusta, pero era así. Entonces, pero él tiene que trabajar para llevar comida a casa y no le sale nada. Y entonces en 1949, Danziger se entera de que Miguel Delgado, el director de las películas de Cantinflas, está preparando una comedia muy graciosa, inspirada en Qué bello es vivir, de Frank Capra, muy buenista, y con Fernando Soler, una superestrella del cine popular mexicano, que va a ser un éxito seguro. Pero la va a dirigir Miguel Delgado, el director de Cantinflas. Pero justo cuando están preproduciendo Cantinflas,
no iba a salir Cantinflas hablando de Buñuel en los años 40 y 50. Decide hacer una película y llama a Miguel Delgado y Miguel Delgado se tiene que pirar a hacer la peli de Cantinflas. Y entonces Danziger cuela a Buñuel y Buñuel hace El Gran Calavera, una película para Buñuel sin ningún interés, muy divertida, en la que Fernando Soler no dejaba que dirigiera a los actores y los dirigía él, pero Buñuel, como era tremendamente listo, le deja hacer, le deja hacer, le deja hacer y ruedan esta película que yo digo que, digamos, artísticamente, podríamos decir, ¿no? No parece tener mucho interés, pero que es un gran éxito. Es un tremendo éxito. Y entonces recoloca a Buñuel. Y por esto, y aquí es el punto en el que yo decía la importancia de Oscar Danziger. Porque Oscar Danziger es el que le dice, Luis, hemos triunfado. La próxima peli puede ser lo que tú quieras. Y entonces van a hacer Los Olvidados. ¿Mm? Los Olvidados es la segunda película que la UNESCO decide que es patrimonio de la humanidad. Una película crucial, en la historia no solo cinematográfica, sino yo diría incluso antropológica. Y de aquí al final voy a hablar de antropología en algún momento más, porque yo creo que es lo que hay un poco en el fondo del latir de lo que acabó haciendo Buñuel con sus películas. Em, Los Olvidados, que no sé si la habéis visto, es una película devastadora. Devastadora. Para mucha gente tiene el final más triste y más desgarrador de la historia del cine, ¿no? Fijaros en la misma charla cuántas veces se dice de la historia del cine, ¿no? Que no es porque yo sea así muy hiperbólico y muy exagerado, es que es lo que se dice, lo que la gente ha escrito, ¿no? Los Olvidados es una película terrorífica, ¿no? Terrorífica me refiero por la crueldad que tiene el retrato que hace, ¿no? Los Olvidados es una película sobre los niños de la calle en México, ¿no? Los niños que están tirados, abandonados, que delinquen, que no tienen dónde ir, ¿no? Y todo lo que eso hace que circunde a su alrededor. La historia de cómo surge el proyecto Los Olvidados es realmente interesante. Yo voy a hablar más de cómo surge que de la película en sí. La película recomiendo, si no la habéis visto, que la veáis mucho. eh, pero un día que no estéis muy de bajón, ¿eh? Un día que estéis fuertes, que vamos a ver buen cine, pero que no nos den ganas de tirarnos por un barranco. Parece ser que la historia real es que Danziger, las navidades del año 46, va con su familia al cine y ve El limpiabotas, de Vittorio De Sica. Película de 1946, puro neorrealismo italiano, de este nuevo cine que los italianos inventaron en las ruinas de la Roma después de la ocupación nazi, ¿no? Sin dinero, con actores no profesionales, en decorados en ruinas y tal, y que fue un punto de giro en la historia del cine, ¿no? Aquí, De Sica hace el Limpiabotas, que es una historia de niños limpiabotas en las calles de Milán, me parece que es. Pues eso, pues muy, muy, muy realista, muy triste, muy de niños ahí un poco, con un tono un poquito más melancólico, más romántico, pero bueno, a Danziger le interesa mucho la película y le dice a Luis Buñuel, porque ahora vamos a hacer lo que tú quieras, Luis, que lo hemos petado con el Gran Calavera. Hacemos una película de los niños de México, ¿no? Y entonces Buñuel inmediatamente dice que sí y se pone a trabajar en el proyecto Los Olvidados, que además es muy interesante porque Buñuel lo primero que hizo fue ponerse en contacto con todas las instituciones que se dedicaban como a intentar acoger, reformar, dar una formación o algún tipo de alternativa a este tipo de niños. Se empolla más de 200 expedientes para construir los personajes. Bueno, es un proceso muy interesante. Pero a mí lo que me llama más la atención para hablar de Buñuel y lo que hizo Buñuel desde y hacia América es que si Buñuel hizo Los Olvidados porque a Danziger le había gustado Limpiabotas, sabemos que el Limpiabotas lo hizo De Sica y todos los neorrealistas porque habían visto Las Urdes. Esto lo cuenta Carlos Fuentes, el escritor mexicano. Como Rossellini y De Sica, muy impactados por Las Urdes, que es documental, pero que tiene ese tono, ¿no? de reflejar la miseria de manera muy... Buñuel más bruta que ellos, ¿no? Ellos son más sentimentales, ¿no? Buñuel, no sé si sabes que en Las Urdes pues mató un burro de un disparo y lo tiró, ¿no? para que se viera, ¿no? La dureza de la vida allí y tal, ¿no? Era más bruto él. Pero viene de eso, ¿no? Entonces él sin saberlo, como una especie de Terminator, ¿no? Viajando al pasado para cambiar el futuro, él sin saberlo había provocado la inspiración con la que luego él acabaría haciendo Los Olvidados. Em, Los Olvidados, pues bueno, ya les digo, no hablaremos mucho de la película, pero es una película tremenda, ¿no? Tremenda y fundamental, y sobre todo es una película que, digamos,
ya estamos en el año 50, hace 18 años que hizo Las Urdes, recoloca a Buñuel haciendo el cine puro de Buñuel. ¿m? Él le confesó a Max Aub que él se volvió a sentir él mismo, ¿no? Cuando haciendo Los Olvidados. Que ya digo, es una peli muy dura y que cayó mal en México. Cayó mal porque da una imagen muy mala, ¿no? Esto además es una cosa que él lo ha dicho explícitamente, ha hablado del complejo de los sudamericanos frente a la cultura occidental y tal. Esto se ve muchas veces en la historia del cine y de la cultura, ¿no? Yo siempre pienso en la peli Whisky, una película uruguaya del año 2004 que fue a los Oscar y tal, y que en Uruguay no la querían ni ver porque era muy gris. Y era mostraba una parte de la sociedad uruguaya muy deprimida, muy apática, ¿no? Entonces no les gustaba y la rechazaron. Y a Buñuel le pasó lo mismo con Los Olvidados. En México. A los mexicanos no les gustó. Pero algunos mexicanos, como por ejemplo Octavio Paz, hicieron una fortísima campaña en el Festival de Cannes a favor de la peli y la peli gana la Palma de Oro en Cannes, el premio más importante en el festival de cine más importante del mundo. Buñuel es subido a los altares digamos, del arte, que no de la taquilla, y digamos que eso le recoloca, la peli se vuelve a estrenar y digamos le pone digamos otra vez en el mapa de otra manera, pero no es un tremendo éxito comercial. Entonces Buñuel tiene que seguir haciendo películas, digamos, bueno, no digamos, comerciales, ¿no? En esta lista, ¿no?, de películas, hace varias en estos años, hace Susana, hace La hija del engaño, hace Una mujer sin amor, todo películas de este tipo alimenticias, estoy hablando entre el año 51 y el 53, Subida al cielo. En el año 52 le encargan un proyecto diferente, un proyecto, el único según él, en el que tuvo mucho presupuesto y mucho tiempo de rodaje y que se rodó en inglés en México, que fue Robinson Crusoe. No sé si sabíais que había hecho Robinson Crusoe, Buñuel. Y es una de las primeras películas en Eastman Color, en color. De hecho, es la única película de Buñuel hecha en América en color. Y que es una peli en la que se divirtió mucho y pintó un Robinson Crusoe muy sexual y que tenía visiones de que venía su padre muerto a visitarle, que es algo que le había pasado al propio Buñuel. Y que en la época de la pistola, él dormía con la pistola debajo de la almohada por si venía el fantasma de su padre y le despertaba para pegarle un tiro. ¿eh? Como para no psicoanalizarle, ¿no? A- a- con las cosas que cuenta, ¿no? Bueno, esta es la época esta que hace películas ya como churros, ¿no? Películas comerciales que a él no le interesan demasiado siempre poniendo sus cositas, ¿no? En México. Y en esta época, aquí sí que me detengo en el año 1953 porque aquí hace dos películas que me parecen súper interesantes. Él y El Bruto. De hecho, no solo a mí, él sí está considerada como la gran película olvidada o perdida o tapada o la película no famosa de Buñuel, que los críticos y los cineastas consideran especialmente buena. Y El Bruto, bueno, está ahí un poco, digamos, a medias de todo, ¿no? Pero las dos películas, a mí me gustan mucho las dos y son muy interesantes, y especialmente Él. No sé si conocéis la película Él, es una película sobre los celos enfermizos, ¿no? Es una película en la que el protagonista, obsesionado con que su mujer le engaña, que la pobre mujer ni le engaña ni intención tiene, la ata a la cama, ¿sabes? Para que no se mueva. O sea, es una cosa absolutamente paranoide, ¿no? Y que es una película que se transforma, eh, porque también es un encargo, parte de una novelita, pero en la que de repente en Buñuel confluyen un montón de cosas, sobre todo personales, ¿no? Para empezar, él utiliza la figura de su cuñado, el marido de su hermana Conchita, que le hacía lo mismo más o menos a su hermana que el protagonista, ¿no? Luego, Hélène Rucard y todos sus amigos, o sea, Jean Rucard, la mujer de Buñuel, cuenta en su biografía que Buñuel la dejaba en la casa, encerrada, y que cuando venían los amigos le dijera que no saliera. Entonces, cuando le entrevistaron para el documental que vimos antes, le preguntan por él, le dicen, oye, nos ha dicho André Breton que tú a tu mujer no la sacas. No, eso es mentira, porque que te lo ha dicho Breton, ¿eh? No sé qué. Y él lo niega todo, pero está claro que hubo una evolución en el pensamiento y en la actitud de Buñuel, pero que había mucho de él también en esta película. Pero en esta película es en la que en la primera escena ya él ya desata explícitamente todos sus fetichismos y todos sus temas, ¿no? Y aquí tenéis dos fotogramas. La película empieza en la escena en una iglesia
con un lavado de pies, todo de mujeres, en la que este sacerdote va lavándolos y besando los pies. Si os fijáis, es muy pequeñita la imagen, pero esa de abajo a la izquierda, que es como la que empieza, voy a ir aquí muy rápido para enseñaros que no estamos aquí, pero esta imagen que es de la Edad de Oro, la segunda película surrealista de Buñuel del año 30, en la que la protagonista está chupando el dedo gordo de una estatua. ¿eh? Em, y aquí en el... ¿Qué ha pasado? He salido del... Me he emocionado donde era el botón. A ver. Estábamos en el... Con el cura en los pies. Con el cura y los pies. Bueno, él también es una película que según los expertos en guión, por ejemplo, dicen que es una rareza en Buñuel porque es un guión perfecto. Porque está armado narrativamente con una estructura, una trama, un conflicto perfecto que no es habitual en Buñuel. Buñuel se le compara en ese aspecto, por ejemplo, con Chaplin, que hace como sketches, como que hace escenas en las que aquí pasa una cosa que a él le interesa. Y bueno, la trama es una excusa para ir a la siguiente escena en la que pasa otra cosa que a él le interesa, ¿no? Que eso no se considera un guión perfecto, ¿no? Sin embargo, él está absolutamente, digamos, armado todo de una manera muy fuerte y seguramente tenga que ver con ese conocimiento tan cercano que tiene del tema. Em, de esta película, ni más ni menos que Jacques Lacan hizo pases en París explícitamente para grupos de 50, 60 psicoanalistas y psiquiatras. Estaban todos totalmente fascinados con la película. Y es una película que ya os digo que, sobre todo centrada en el tema este de la paranoia del celoso, es, pues, vamos, material, incluso, yo os digo, científico para la psicología y para la psiquiatría. En México la película fue un desastre. Buñuel dice, o sea, la película es muy dura, ¿verdad? Porque el tipo está como una cabra y a la mujer la trata increíblemente mal. Y dicen en México, que es un tema en el que no puedo entrar por el tiempo que tenemos, ¿no? Me refiero al machismo, ¿no? Específico el de México, que además Buñuel lo atribuye a la herencia española. Dice que la gente se moría de la risa viendo la ata a la cama y se reían, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues bueno, lo que sucedió es que la película fue un relativo fracaso, un fracaso en, en taquilla. Pero desde mi modo de ver, sobre todo la escena esta del principio con los pies y el cura, porque lo del fetichismo, como otras tantas cosas, las cosas de Buñuel, a partir de este año 53 se desata. O sea, a partir de este año ya empieza a poner cosas muy, muy explícitas en todas sus películas. Por ejemplo, el año siguiente hace La ilusión viaja en tranvía, que es una película totalmente irrelevante, de unos empleados del tranvía que una noche roban, secuestran un tranvía y para ir a otro lado de la ciudad, ¿no? Pues cogen el tranvía del trabajo y pasan la noche. Entonces, como la gente ve pasar el tranvía, se sube, ¿no? Y esa es toda la trama del tranvía. Pero entonces hay Buñuel en esa película absolutamente blanca, absolutamente sin pena ni gloria, hace que en una parada haya unos matarifes y unos carniceros que saldrán de trabajar, entonces van con sus delantales totalmente llenos de sangre y van con todas sus reses despiezadas, ¿no? Y se suben al tranvía y las cuelgan todas en el tranvía. Entonces van viajando en el tranvía con total naturalidad todos los viajeros y todo lleno de trozos de vaca con sangre, ¿no? Que van funcionando. Esto es lo que os decía, que cuando en Los Olvidados hay un sueño en el que la madre le ofrece las vísceras de una vaca a su hijo, no llama la atención porque Los Olvidados es así todo el rato. Pero en la ilusión viaja en tranvía, sí, de repente es como, ¿qué hace este tío? Pero ¿qué imagen es esta de toda esta carne sanguinolenta en el tranvía, ¿no? Pues a partir de este momento, digamos, como que se desata un poco, ¿no? Y es cuando va a empezar a hacer muchas cosas. Em, por ejemplo, el tema del fetichismo, ¿no? El fetichismo en Buñuel, que es constante y recurrente y reconocido y comentado y reflexionado, en su cine se focaliza en las piernas y los pies y los zapatos de las mujeres, ¿no? Y lo lleva hasta el paroxismo, ¿no? Como vamos a ver enseguida, el paroxismo en Ensayo de un crimen, donde el protagonista encarga un maniquí, que es una réplica de la mujer en la que tiene intereses, ¿no? Para matarla.
Entonces, cuando no puede matarla, pues decide matar al maniquí, ¿no? Entonces, cuando lo arrastra por los pelos, por el suelo, ¿no? Como si se resistiera al maniquí, en ese momento el maniquí pierde una pierna y entonces se agarra la pierna, ¿no? Y es la pierna de mujer y esto o sea, lo lleva hasta límites, pues iba a decir casi gracioso, pero estamos seguros que a él le hacía mucha gracia. ¿Mm? La, en este recorrido, la siguiente película que quiero nombrar, y cambiando un poco de tercio, y yéndonos nada, un año más allá, aunque en medio ya os digo que me parece que hizo La ilusión viaja en tranvía, esta película que acabo de nombrar, y llegamos a un momento muy curioso, que es Abismos de pasión, porque Abismos de pasión es Cumbres borrascosas, ¿no? Es la adaptación de la novela de Emily Bronte, y en la que Buñuel, que estaba muy interesado en esta novela, va a hacer un refrito cultural muy loco, ¿no? Porque va a coger una novela del 19 de una escritora británica para rodar en México con una actriz polaca y dirigida por un señor de Calanda y le va a meter música de Wagner, ¿no? Entonces, ¿dónde está la gracia de todo esto? La gracia de todo esto para mí está como en tres sitios, ¿no? Claramente. El primero, en cómo a partir de este caso podemos empezar a ver que toda esta lectura localista de el Buñuel de México, el Buñuel de España, el Buñuel de Francia, el Buñuel de México, ya a estas alturas es absolutamente universal. O sea que ya no está hablando de los niños de México, ya no está hablando de los tranvías de México, él ya está hablando de cosas extremadamente universales, ¿no? Creo que, no tengo el dato, pero creo que es por motivos, digamos, legales. La película no se titula Cumbres borrascosas y se titula Abismos de pasión. En el primer plano de la película, los productores ponen un cartel en el que explican cómo han hecho la adaptación, en el que explican que han suprimido muchos capítulos de la novela buscando solo la esencia del sentimiento trágico amoroso. Esto es el amor fu, este es el tema de la Edad de Oro, esto es la vieja obsesión de Buñuel, que la he encontrado en esa novela, no sé si habéis leído Cumbres borrascosas, una cosa loquísima, ¿no? Pero loquísima, pero muy que te atrapa, ¿no? Y es como, pero madre mía, qué arrebato constante, ¿no? Y ciertamente logran captar esa esencia de estos amores llenos de rencor, de pasión, o conmigo o te mato, o muérete si no estás conmigo, o entre hermanos y con hijos y con... Entonces, pues entonces me caso con tu hermana, este tipo de cosas, ¿no? En México, sobre este texto inglés, hecho por este español, y ya os digo, con una protagonista polaca, o sea, es una cosa muy rara. Y sin embargo, la peli, que no fue un gran éxito, ni está muy bien considerada con la crítica, la peli funciona, porque tiene eso. Y encima Muñoz le mete todas sus cosas. O sea, Muñoz de repente pone ahí un personaje que está leyendo la Biblia y se pone a leer el pasaje más eh, loco que yo no sabía ni de su existencia, porque además está en el libro de la sabiduría, yo no sé qué libro es ese de la Biblia, en el que la Biblia dice: venid pues y gocemos de los bienes presentes, démonos prisa a disfrutar de todos en nuestra juventud, hartémonos de ricos, generosos vinos y no se nos escape ninguna flor primaveral, coronémonos de rosas antes de que marchiten, no haya prado que no huelle nuestra voluptuosidad. Se pone ahí un tío a leerlo, ¿no? En medio de Cumbres borrascosas, ¿no? Y además, el final de la película, que no os hago demasiado spoiler, es el amante profanando la tumba de la amada, no profanando entrando en la cripta y levantando el tal y besándola. Y hay cosas raras, hay como un montón de tierra en el pecho de la muerte. Y resulta que todo eso son vivencias que mezcla de cuando en la residencia de estudiantes se colaba con Dalí estos a los cementerios a hacer gamberradas, y de cómo eran los entierros en Calanda, también. Pues él lo pone. Y de fondo suena Wagner. Pero suena Tristán y Isolda, ¿no? Que es esa especie de cuentos sobre el amor imposible también, pero que va más allá de la muerte, ¿no? Entonces está totalmente desatado porque se nota perfectamente qué es lo que le interesa, ¿no? Cómo es ese amor fu, ¿no? Ese amor absolutamente arrebatado, ¿no? Y apasionado y irracional, el tema que le importa y no le y le da igual, y además le funciona este refrito de nacionalidades y referentes culturales, ¿no? Y eso es esta película que es Cumbre por las cosas y que yo creo que no fue un gran éxito, ¿no?
Em, a continuación hace El río y la muerte. El río y la muerte es una película también muy menor, pero que aquí tenemos que hablar de ella, porque esta es la peli de las pistolas. La peli de las pistolas totales. Es una película que le encargan a Buñuel con un guión con el que él no está muy de acuerdo, porque es una película moralista, que dice expresamente, es una novela, que en México se mata mucho, que tiene gatillo muy fácil, ¿no? Y que si todos fuéramos a la escuela y a la universidad no habría tantos muertos. Y esa es la tesis de la película, que a Buñuel le pone muy nervioso, ¿no? Y que a él no le parece nada adecuado. Pero él entonces hace una película siguiendo ese guión con un final feliz, pero en la que coge y mete todas las anécdotas y todas las cosas que le hacen muchísima gracia del mundo de las armas y del mundo de las pistolas y del mundo del México y de la violencia, ¿no? Porque además son cosas que él ha relatado en otros sitios y que cuando ves la película están todas ahí, ¿no? Como que em, pues un personaje que dice, ay, cada domingo tiene su muertito, ¿no? Y entonces él se lo escuchó decir a un alcalde, pues lo pone en la película, ¿no? A mí lo que más gracia me hace es que cuando estaban haciendo la música de la película anterior, cuentan sus memorias que llegan los 30 músicos de la Orquesta Sinfónica de no sé dónde, en México, y van a grabar la música y hace mucho calor, entonces se quitan las chaquetas y dice que de los 30, 23 llevan pistola, con el violinista y el violonchelista y tal, ¿no? Y entonces en la película hace lo mismo, ¿no? ¡Uy, qué calor! Y se quita la chaqueta el cura, me parece, y lleva la pistola, ¿no? Y otra nota que dice, no, es que aquí en este pueblo todos llevan pistola menos usted y yo, abre por usted. Entonces, esta película que es como una lección moral de control armamentístico, él está todo el rato haciendo bromas sobre el tema de las armas y de las pistolas, ¿no? Y entonces ya os digo, en este momento está completamente desatado en poner sus cosas en estas películas más, eh, pues más livianas, ¿no? Y así llegamos a Ensayo de un crimen, que es esta película que os anticipaba, que también es una novela. Y aquí tenéis la imagen, ¿no?, del protagonista con la mujer y el maniquí, ¿no? Que esto ya es como fetichismo premium, ¿no? Absoluto, ¿no? Y además, esta es una película que él se divirtió muchísimo haciéndola porque la premisa dramática es que este hombre es una especie de psicópata que con la pulsión de matar mujeres atractivas y entonces se pasa la película intentando matar mujeres y no lo consigue, se le mueren antes o las mata otro. Y entonces él está frustrado todo el rato. Entonces la película está contada por el tío va a la comisaría a entregarse. Pues he querido matar a todas estas, ya, pero es que no las ha matado, ya, pero yo es que quería. Ya, pero deténganme, por favor. No, es que es que no, ¿no? Y entonces llega hasta el punto que como no la logra matar, pues hace maniquí, mata al maniquí, ¿no? Entonces es realmente delirante un poco, ¿no? Y le hace mucha gracia a él. Em, entonces, como veis, espero que estéis viendo, esta es esa época con tantas y tantas películas comerciales, como que no le interesan, ¿no? Y en la que él va dejando su sello, va dejando su sello, va dejando su sello constantemente, ¿no? Y de una manera que nadie la ha expresado así, ni él, ni siquiera, pues yo veo claramente que él se va liberando de esa tensión entre hacer o no hacer la película que puede hacer, o decir o tratar los temas que puede decir o que no puede tratar, y que Los Olvidados, al estar ahí en el año 50 en principio y ser una peli profundamente personal suya, en Los Olvidados está desatado, ¿no? En Los Olvidados, que es una película, pues eso, sobre la violencia, el lumpen, no sé qué, pues de repente hay una chica que se le acerca a uno y le dice, tú sabes que si te echas leche en la piel se te pone muy, muy suave y no sé qué. Entonces la otra se va a ordeñar la cabra, se levanta las faldas y se llena de leche todas las piernas y se las frota, ¿no? Y es como un desparrame fetichista, ¿no? Pero eso es como su clave, ¿no? En el 50. Entonces, ahora que vamos ya a llegar al año 60 casi, todo este montón de películas que va haciendo, pues se va soltando y va encontrando los lugares, y yo creo que se va encontrando cómodo y se va divirtiendo. Eh, y entonces, de alguna manera más o menos natural, surgen las que todo el mundo considera las obras maestras de Buñuel en México, ¿no? Que aparte de Los Olvidados, pues serían sobre todo Nazarín, Simón del Desierto y El Ángel Exterminador, sobre todo, ¿no? Em, bueno, Nazarín es una película que no me voy a detener mucho porque el principal interés que tiene es el componente religioso, ¿no? Es esta película de este monje que es muy bueno, pero que va haciendo el mal todo el rato, ¿no? Y que está inspirado en la novela de Galdós,
también muy curiosa la relación de Buñuel con Galdós, que no es aquí nuestro tema, pero parece como que había cierto pique de Buñuel hacia su admiradísimo Galdós, que dice que es la única influencia que él reconoce en general, en toda su carrera, la de Galdós. Y hace tanto Nazarín como Tristana están inspiradas en obras de Galdós, pero no lo pone en los créditos. ¿eh? Él está como ahí, como a ver si Max Aub cree que es por celos, ¿no? Pero bueno, Nazarín, digamos que su interés está en qué pasa si es una película. A día de hoy se sigue discutiendo si es una película católica o anticatólica. Así es. Pero bueno, digamos que ya es una película que va exactamente sobre ese tema, en la que es fácil leer lo que dice Buñuel, que es la película, que es una crítica a cómo funciona la Iglesia. Y de hecho hay mucha gente que cree que Buñuel en realidad sí era un creyente, pero lo que era muy crítico con la Iglesia, ¿no? Que bueno, ese es el debate que está ahí alrededor de Nazarín, que fue una película que arrasó el Festival de Venecia, ganó como 5 o 6 premios, nadie los había ganado, ¿no? Entonces, de las otras como grandísimas obras, que son además de la etapa final de México, estamos ya en los años 60, para mí todo este periplo que yo he llamado entre la pistola y el corazón, llega el momento de unificar la pistola y el corazón em, sobre todo en dos películas, ¿no? Que serían El Ángel Exterminador y Simón del Desierto, y especialmente en El Ángel Exterminador, ¿no? Esta imagen que os ponía antes aquí con el fondo de la vía de la Edad de Oro es para poner esta cita sobre el amor, sobre el corazón, ¿no? En sus memorias, Buñuel habla recuerdo, escritas en el año 1981, habla de una crisis del amor en el mundo, en el año 81, ¿no? Y él dice textualmente de su libro: yo protesto, no hemos vivido de una ilusión, hemos amado y el amor ha sido real. Eso lo dice Buñuel en sus memorias. Es bastante evidente que hay una persona profundamente sensible y romántica detrás de este bruto que va con pistolas a todos lados sin querer disparar a nadie, ¿no? Pero más allá de eso, lo que creo que nos interesa de lo que al final configura la trayectoria de Buñuel en México son estas dos películas y ya os digo, sobre todo, El Ángel Exterminador. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mal? Bueno, es que eso es relativo, porque tiene que ver con lo entretenidos que estamos. Bueno, ¿Sabes que a las 7 cierran el parque? bueno, es una información súper valiosa. Vale. El Ángel Exterminador. Eh, no tiene que ver, pero quizás es mi película favorita de Buñuel. Sí creo que esta es la película en la que, digamos, un poco va a confluir todo lo que tiene que ver con esta sensación que tenemos de lo que va aprendiendo o lo que va desarrollando o lo que va encontrando Buñuel en las películas en todo esto, en este periodo tan intenso de los años 50 en México. En el año 60 ha tenido este ínterin muy interesante, que se ha ido a España después de muchas tensiones con el Partido Comunista, con los contactos con el franquismo, puede venir Buñuel, hacer una película a España y tal, y viene y hace Viridiana. No sé si conocéis el episodio de la que se lió con Viridiana, es fascinante, ¿no? Como acaban destituyendo al director de cinematografía franquista porque, bueno, gana la Palma de Oro en Cannes, es tremenda. La película, si no la habéis visto, es fantástica. Em, pero es una película española, así que nosotros vamos a seguir en México. Y en el 62 hace El Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador, que el título ya mola un montón, ¿no? Y el título además en una charla de café le menciona a José Bergamín, que va a escribir una cosa sobre el ángel, que se va a llevar El Ángel Exterminador, y a Buñuel le fascina, sin saber, y le pide prestado el título, ¿no? Y Bergamín le dice: sí, hombre, sí, está en la Biblia, está en el Apocalipsis, tú coge El Ángel Exterminador, dice: El Ángel Exterminador. Y él tenía un proyecto de película que se iba a llamar Los náufragos de la calle Providencia, que eran 3 historias en las que quería contar, y aquí aparece un tema y un asunto buñuelesco desde su más tierna infancia hasta el final, que es la entomología, que es su obsesión por los insectos. Él, de hecho, estudió ciencias naturales y él llegó a trabajar en el Museo de Ciencias Naturales, que además, no sé si sabéis, en Madrid está pegado a la residencia de estudiantes. Y él le preparaba a Ramón y Cajal córneas de moscas para que las miraran en el microscopio. O sea, su relación con la entomología es tope de gama, ¿eh? Y entonces él
Bueno, y si recordáis, en buena medida la colaboración con Dalí en Un perro andaluz y en La Edad de Oro es del sueño que tiene Dalí de que salen unas hormigas de sus manos y Buñuel dice, me interesa. En La Edad de Oro, por un fundido encadenado, transforma un grupo de obispos en un grupo de hormigas también. En fin. Em, las tres historias que contaba Los náufragos de la calle Providencia eran tres historias en las que Buñuel quería hacer humanos que se comportaran como insectos e insectos que se comportaran como humanos. Y cuando decide reconvertir todo eso bajo este título que le ha gustado tanto del Ángel Exterminador, hace esta película. ¿Habéis visto El Ángel Exterminador? ¿Sabéis de qué va El Ángel Exterminador? El Ángel Exterminador es una cena de la alta aristocracia de un lugar, que es México, pero ahora os diré que no es tan importante, en el que la jet set, después de ir a la ópera, son invitados por uno de sus señores más influyentes a cenar. Y cenan y se maltratan al servicio y tal. Y cuando acaban la cena y se van a ir a sus casas, y van a salir por la puerta, no pueden salir. Y no saben por qué. Bueno, voy a esperar a que salgas tú. Y tú dices, no, es que yo iba a ir al baño ahora. Y no saben por qué. Y pasan la noche todos allí. Y a la mañana siguiente ya nadie hace amago de salir, ya no lo intentan. Y pasa un día y se quedan sin café, y se quedan sin comida, y se quedan sin agua. Y uno se enferma. Y otro se enfada. Entonces ya empiezan a hablar, al sexto día, igual deberíamos hablar de lo que está pasando aquí, ¿no? Y la gente fuera se empieza a congregar, les dan por muertos, pero es que los de fuera no pueden entrar. Y entonces no se sabe qué pasa. Entonces se empiezan a enfadar y el que está enfermo se muere y empieza a oler mal. Y entonces y empiezan a pensar que cómo van a comer y se tiran meses y no pueden salir. No os cuento cómo acaba. Os cuento que en esa película em, creo que fue Carlos Monsiváis el que dijo que nunca se ha hecho una obra de arte tan contundente de una sola idea, de un solo concepto, que es el concepto del deseo frustrado, que es cuando tú deseas mucho hacer algo y no lo haces. ¿Por qué? Si lo deseas tanto. Te pones excusas, lo que sea. O sea, el Buñuel no lo ha desarrollado tanto, ¿eh? Buñuel nos ha dicho, es el deseo frustrado. Tú quieres salir, pero no sales. Tú quieres entrar, pero no entras. Y Monsiváis lo dice, ¿no? De esa sola idea, de ese solo concepto, una obra de arte, que es esa película, que es increíble. ¿Y qué lectura tiene esto en términos de Buñuel en América haciendo esa película? Él siempre dijo que él hubiera querido hacer esa película en Europa, con más presupuesto, porque quería que la decoración fuera más rimbombante, que los trajes fueran más caros, que las servilletas se notaran que eran más caras, y no quería que los actores parecieran mexicanos. Tenía especial interés en que no pareciera una película de un sitio en concreto. Quería universalizarla. Y para él universalizarla era que parecieran europeos, en general, ni españoles, ni franceses, ni alemanes. Y entonces hace un casting exprofeso. Aquí no lo podéis ver muy bien porque aquí ya están muy demacrados, ya llevan muchos días ahí en el encierro. Pero se nota, en comparación de todas las demás pelis mexicanas, que, entre muchas comillas, no tienen pinta de mexicanos, sino que están estilizados de alguna manera, y tanto en la decoración como en los trajes, como en el casting es donde quizá más se nota, ¿no? En el acento, en cómo hablan, se les nota a algunos, a otros no, el acento mexicano, ¿no? Entonces, él quiere universalizar al máximo. No se menciona en qué ciudad estamos, ni en qué país estamos, ni nada parecido, ¿no? Solo salen todas las pulsiones humanas, se empiezan a odiar, empiezan a echar la culpa al dueño de la casa, le quieren matar cuando ya no pueden más, entonces le defienden, entonces bueno, pasa todo, es un gran hermano a lo bestia, ¿no? En el año 62 ahí, que luego hemos visto en algunas otras películas, ¿no? En un momento determinado, no se sabe por qué, ni quién, ni dónde, entran en ese salón unos corderos. Se los comen, claro. Veis ahí, ¿no? Con el cuchillo y tapando los ojos al corderito, ¿no? Em, bueno, la película es absolutamente tremenda. Y el final de la película le trajo muchos problemas a Buñuel. Muchos problemas porque se hizo una lectura simbólica porque transcurre en una iglesia, el final, ¿no? Entonces pareció que también hay un mensaje. Bueno, al final de la película hay unas fuerzas del orden que reprimen a tiros a una población, los protagonistas están en una iglesia y vuelven a entrar los corderos.
Y entonces, pues todas las lecturas simbólicas que se hicieron le trajeron muchos problemas. Y él nunca ha dado ninguna interpretación, nunca dio ninguna interpretación, ¿no? Pero, ya os digo, esta película en la que confluyen todas estas cosas, en las que ya claramente Buñuel está absolutamente hablando de, como dice Monsiváis, de un concepto, de una idea y absolutamente universal. Una película en México muy barata, que sucede en 2 localizaciones y que se rodó en muy pocos días. Se dice, anécdotas, ¿no? Se dice que, claro, hay un momento en que están ya muy desesperados. Se dice que Buñuel sin que se dieran cuenta, les ponía miel en la ropa a los actores, para que estuvieran como así, como, como que se sintieran súper mal, ¿no? Pero seguía poniendo sus cosas. Y en ese ambiente vuelve a hacer planos del tobillo de una mujer. Están descalzas, llevan muchos días. Entonces, la piernecita de la mujer, ¿no? Y el otro que la toca, y en fin. Pero también, por ejemplo, hay un momento absurdo en la película. Es una película esta muy de sketches, ¿no? Muy de lo que decíamos, que en vez de un guión, porque la premisa es esa, ¿eh? Hora y media, sí. Pues ahora en esta esquina estos dos hablan de no sé qué, ahora en esta esquina estos dos se pelean por no sé cuánto. Y hay un momento que de repente hay una señora que se está peinando, así en un espejo, y hay dos detrás que la miran y dice, pero mírala, solo se peina por delante. ¿Y lo de atrás qué? Entonces se ponen muy nerviosos y la atacan, ¿no? Y la cogen el peine, se está por detrás, no sé qué. Bueno, sus memorias cuenta que ese era uno de la residencia de estudiantes que vivía, cuando él se quedó sin habitación en la residencia de estudiantes, un majete que le dijo, vente a mi cuarto, de gratis, pues Buñuel le odiaba porque se peinaba solo por delante. Y lo odiaba y le quería matar. Y lo cuenta en sus memorias. Entonces el ángel exterminador de repente mete eso, ¿sabes? Entonces, en fin, pues eso, está en ese sentido totalmente desatado. Tan desatado que cuando 2 años después hace Simón del Desierto, una película muy famosa porque igual os suena esta imagen del estajirita subido en una columna, la leyenda que estuvo 40 años ahí. Pues yo siempre contó que cuando, de hecho, conoció la leyenda porque le pasó un libro Lorca en la residencia. Y siempre como que le interesó y luego Dan Fingers le propuso hacer la película. Y él dice que siempre le hizo gracia la idea, claro, el tío estuvo 40 años ahí, y dice que la idea de toda la mierda del tipo que bajea por la columna como la cera de una vela. Le parecía una cosa muy bonita y él decía que esa es su motivación para hacer la peli, ¿no? Esa columna que, por cierto, está en la puerta del Museo de la Cinematografía de la Universidad Nacional de México. La columna la tienen ahí, en la que se rodó, porque se rodó una columna real ahí, las cámaras las tenían que poner por encima, ¿no? Entonces, esta es una película, bueno, esto fue un escándalo absoluto, ¿no? No sé si habéis visto imágenes de esta película, es muy, muy, muy provocativa. Pero a mí lo que me interesa en concreto, como también fin del trayecto de la etapa mexicana de Buñuel, es la penúltima película de Buñuel en México. No, es la última película de Buñuel en México. Es el final. No se ve muy bien, pero este es Simón. Después de pasar los 40 años en la columna, Buñuel, de repente, por corte, coge a Simón y le plantea una discoteca en Nueva York. Y ahí rodeado de mujeres que bailan y toman cubatas y suena música disco de los 60, ni siquiera disco, como así, un poco yeye. Y ahí está Simón completamente descolocado. Y esta es la vuelta de Buñuel a Nueva York. Así vuelve Buñuel a Nueva York, de la mano de Simón, en el año 64, para rodar en esta discoteca. ¿Mm? Em, Así acaba su trayectoria en México, ¿no? Em, Sin querer hacer demasiada geografía, esta es una de las últimas fotografías de Buñuel con su mujer, en la que yo creo que podemos encontrar la pistola y el corazón, eh, de manera, como bastante evidente. A modo de un poco conclusiones de todo este periplo, yo creo que las dos etapas de Buñuel, esta etapa que, histórica, diría yo, ¿no? Que es la estadounidense, ¿no? En la que no hace películas entre Hollywood y Nueva York con las guerras, los nazis, Roosevelt, el MoMA, Dalí, todo esto que configuró, digamos, yo diría que la estamina, ¿no? Que dirían los norteamericanos, ¿no? El carácter, la dureza del artista, que luego en México fue capaz de hacer esta cantidad de películas, ¿no? En las que fue haciendo tantas cosas que no se podían hacer, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Y además que con tanta personalidad y con tanto humor, ¿no? Aunque es un humor un poco negro a veces, ¿no? El niño que quería ser em, entomólogo, yo creo que acabó siendo un tremendo antropólogo.
y que utilizó esas distancias de la emigración y de los saltos culturales para hacer siempre lo mismo, que era mirar al ser humano con asombro de cómo nos relacionamos y cómo nos comportamos. Y enseguida se dio cuenta de que la premisa o la historia que tenía que rodar de un guión comercial, ya fuera con Jorge Negrete o con una actriz polaca haciendo de Emily Bronte en México, a él le servía igual, porque para él la clave estaba, él siempre dijo que el mayor don que teníamos era la imaginación, porque la imaginación es inocente. ¿Inocente de qué? De todo lo que se sentía culpable, ¿no? Del deseo carnal, del anticlericalismo, él no solo era comunista y anarquista, era estalinista. Eh, digamos que él necesitaba liberarse de todo eso. ¿Y cómo se liberó? ¿Cuál fue? Porque a tiros no fue, porque las pistolas no las utilizaba. Se liberó con la cámara de cine, ¿no? La cámara de cine fue el instrumento con el que, digamos, desde la inocencia, una sublimación evidente de todas estas pulsiones, de todo este sentimiento de culpabilidad, de toda esta necesidad de decir o de hacer, que él era un cobarde, él se piró de la guerra española y se piró de la guerra mundial, ¿no? Lo consiguió a través del cine. Y México le dio todo eso, absolutamente todo eso. Y gracias a México, digamos que tuvimos al Buñuel que hemos tenido, ¿no? Yo creo que ese es el antropólogo que acaba siendo a través de su relación entre la pistola y el corazón. Y creo que he hablado ya muchísimo y me voy a callar, porque igual además queréis aportar y preguntar y comentar. Y nada más, solo deciros que yo en el año 2010 fui a Nueva York a dar una vuelta y sí, pasé por el bar del Hotel del Plaza un día a las 12 del mediodía y ese día Buñuel no estaba. Y nada, muchas gracias. Y nada, tenemos un poquito más de tiempo si queréis que hablemos de algo más o preguntar alguna cosa o aportar lo que queráis. Sí, ya Tú has tomado notas. Ah, sí. Sí, 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 es que esto era, y la pena es que no podía, vamos, no tenía sentido em, escribir las ironías o, Ujú, los chistes que nos trasladabas o la carga irónica tuya ujú. de algunas cosas, porque eso sin, digamos que sin la tonada no sirve. No, ¿sabes dónde me iría yo al principio? Y no Ajá. es que yo quiera cargar, ¿no? Contra tu propio trabajo. Sí, por favor. No el de aquí, ¿eh? Esto ha sido magnífico, ¿no? Tus propios estudios, las cosas que hacemos ahora donde se forma la creatividad. Ujú, No sé, las escuelas, talleres de escritura en la universidad. Aprender cine en la universidad. ujú, Indudablemente la técnica tienes que aprenderla en algún lado, pero esta gente ¿dónde la aprendía? Porque, ujú, es decir, el propio Buñuel, si no, o sea, si no me he confundido yo, dices que sí andaba en los años ujú. 30, creo, por Estados Sí, año Unidos y le 30. decían, ¿pero tú qué quieres aprender? Yo a rodar Ujú. y demás y eso, ¿no? Bueno. Mm, Su formación es una formación en ciencias, en ciencias mm. naturales, científica y demás. ¿Pero dónde aprendía esta gente a...? Bueno, Buñuel, es que Buñuel era muy listo, ¿no? Entonces él te cuenta la anécdota de que le echaron del rodaje de Greta Garbo, pero él en los años del surrealismo, en Francia, él se fue a ver a René Clair y le dijo, señor Clair, yo quiero aprender a hacer cine. Y fue ayudante de dirección de René Clair durante 2 o 3 películas. Entonces ahí aprendió muchísimo del oficio. Y luego en España fue productor de películas populares y muy comerciales que él no firmaba porque le daba mucha vergüenza, decía que eran muy malas. Pero él cogió muchísimo callo, hizo mucha escuela. Y después de ciencias también estudió, se licenció en filosofía y letras, también en Madrid. Entonces sí que tenía formación y él se preocupó de aprender el oficio. Lo que le dijeron los americanos, claro, ellos habían visto la Edad de Oro. La Edad de Oro técnicamente es un poco cutre, ¿no? Entonces los americanos vieron la Edad de Oro y dijeron, este tipo es muy interesante, véngase a Hollywood que le vamos a ¿Qué le vamos a enseñar enseñar? cómo se hacen aquí las cosas, ¿no? Sí. Entonces, en su caso fue un poco así, su formación. Y luego eso que digo también lo de que fue productor en serie de películas populares en la España de finales de los 20, porque, no, de principios de los 30, porque lo que aprendió él fue lo que decía antes, lo de la eficiencia. Si veis las películas de Buñuel, no tienen grandes alardes de movimientos de cámara o efectos o cosas así, ¿no?
porque él era muy eficiente rodando. Entonces él aprendió el lenguaje, digamos, desde cierta elocuencia, en la que lo importante era lo que pasaba dentro del plano. No sé si se hubiera complicado más, eh, si se notarían otras cosas. Pero bueno, en este caso él aprendió así. Ujú. Muy bien. No sé si quieren plantear alguna cuestión, alguna. ¿Cómo era como director? Director, no en el producto final que vemos, sino mientras eso Ujú. estaba rodando, porque estamos viendo hasta qué punto, bueno, pues era un carácter muy apasionado, muy Mm, autoritario y demás. Con los actores y con las actrices se comportaba, era un tipo simpático, era un tipo mm. insoportable, Bueno, les daba libertad creativa, no sé, o no, por eso libertad creativa no mucha, ni una, no ¿no? mucha. Pero Ujú, sí es verdad que todo el mundo dice que era de muy buen trato, que era un señor muy cariñoso y que era muy dulce y muy amable y muy divertido, sobre todo, ujú, en el trabajo. Aunque ya cumplía la agenda, ¿no? Muy rigurosamente, y como también dependía del tipo de película, tenía muy claro lo que quería hacer, no había mucho margen, ¿no? Para los actores, para interpretar. También, por ejemplo, las películas mexicanas, la manera de interpretar, al ser películas populares, es muy teatral, es un poquito exagerada y tal. ya. Pero luego también él fue muy inteligente también en dejarse rodear y asesorar bien. Por ejemplo, Los Olvidados, que todos los actores son niños de la calle, cogidos en un casting, pero que no son actores profesionales. Danziger le sugiere que por qué no utiliza lo que hoy llamaríamos un coach, ¿no? Entonces que contratan a un director teatral muy prestigioso mexicano para que prepare a los chicos antes del rodaje, para que les enseñe a actuar, para que les enseñe a ponerse delante de la cámara y tal. Y él enseguida acepta. Él eso era muy listo, sí, sí. Me vais a preparar a los chavales. Perfecto, ¿no? Entonces luego él lo que era muy obsesivo en, por ejemplo, en Los Olvidados mismamente hay un plano en el que los chavales agreden a un músico ciego y el músico queda así tumbado. Entonces, cuando levanta la vista, Buñuel quería que hubiera una gallina mirándole, ¿no? Y entonces el día del rodaje se ponen a rodarlo y la jodida de la gallina no le da la cara al actor. Entonces, acción, y cada vez que tal, la gallina está mirando para otro lado, ¿no? Entonces, cuando llevan ya 4 horas, le dice, mira, Luis, no, esto no se puede hacer. Y Luis dice, vale, vale, no hay ningún problema. Entonces, a los 3 días, él se las ingenia para acabar un plano 1 hora antes, se va a comprar una gallina y la vuelve a poner y le sale. Y entonces, hasta que no consiguió, que No, está en la sí. película el plano, ¿no? El ciego levanta y está ahí la gallina mirándole, hasta que no lo consiguió, no paró. Claro, son imágenes, ¿no? Con las que funcionan los Sí. directores. Yo no conozco a ningún director de cine, sí a escritores. Mm, Y sé que un escritor tiene toda una historia en la cabeza que luego se va desarrollando, ¿no? Mientras ujú, ellos. Y muchas veces parecen o te cuentan que se van sorprendiendo de hacia dónde va la historia que ellos están creando de forma lineal, ¿no? ujú. Pero los Sí, directores de cine funcionan con imágenes que han algunos. tenido en su cabeza Mm. previamente. Sí, bueno, Buñuel, que es como muy mentiroso, él dice que él no lee mucho y o sea, era tremendamente culto, había leído todo lo de su tiempo, digamos, en francés casi todo. Em, y él dice que él lo que hacía en lugar de leer, que también leía mucho, era es que él se ponía a imaginar. Entonces él se concentraba en una especie de meditación y se cerraba los ojos y pasaba horas imaginando cosas, imaginando, imaginando, imaginando y buscando ahí esas imágenes. Este caso yo creo que es un caso un poco extremo, ¿eh? Yo los directores de cine que conozco personalmente no hacen estas cosas, ¿no? Funcionan ya de otra manera más, pues, más con materiales, ¿no? Más con influencias de ya referencias que llevan en su tablet y cosas de estas, Sí. ¿no? Pero Buñuel era especialmente visual en este sentido. Y yo creo que también eso tiene que ver con lo que decíamos, que no le preocupaba tanto digamos, la fortaleza del armazón narrativo del guión, Sí. como ir construyendo esa imagen de la gallina, luego esa imagen de no sé qué, luego esa imagen de no sé cuánto. Y él en su cabeza sí que veía como el conjunto de todo eso funcionaba. Que por cierto, de Los Olvidados, una cosa que no se sabe, yo digo, es la película más tremenda, ¿no? Con el final más horroroso fijaos cómo era Buñuel, que consiguió, sin que nadie lo supiera, bueno, su equipo sí, claro, consiguió rodar un final alternativo y montarlo. Entonces, los 8 rollos de celuloide que se utilizaban para proyectar Los Olvidados, estaba el 8A y el 8B. Y el 8B acababa bien la peli, porque él sabía que el final era tan tremendo
que era posible que se la censuraran, no se la compraran, no se la cogieran en los festivales. Y él, fijaros, consiguió sacarle al rodaje el tiempo suficiente y a todo el tiempo suficiente para rodar un final por si había problemas, meter el final que acababa bien. ¿Y el final sabe? Sí, se ha visto en algún festival alguna vez exprofeso que lo han puesto para verlo, pero vamos, digamos que el que ha circulado es el otro, el, el titular, digamos, el horroroso. Que si la veis, cuando lo veáis diréis, madre mía, ¿cómo acaba esto? Es un hecho real que él leyó en la prensa mexicana. Tenéis que comentar algo más porque no podemos acabar con el bajón del final de Los Olvidados. Es que tenemos que acabar de otra manera. El Buñueloni. El Buñueloni. Bueno, en su libro de memorias hay un capítulo como de 12 páginas sobre el alcohol. El alcohol. Él era famoso por el Dry Martini, que era su bebida, y que tenía su propia receta, que incluso la metió en una de las últimas películas francesas. Pero él se vanagloriaba de haber inventado el Buñueloni, que era que no tiene mucho misterio. Es el cóctel llamado Negroni, que no me acuerdo de los 3 componentes que tiene, pero uno de ellos es el Campari, ¿no? Que es este licor amargo. Entonces, el Buñueloni era que en vez de Campari usaba un vermut que se llama. Ya se me ha olvidado. ¿Será el Desi, ¿te Isabel? acuerdas tú? ¿No te acuerdas? Carpano. Mm. Carpano. Vermut Carpano. Ya está. Ese es el Buñueloni. Y él se vanagloria. Yo he inventado este cóctel, que es el Negroni. Le quitas el Campari y le pones Carpano. Yo solo leí en sus memorias y se me había quedado ahí. Y estos días, pues preparando la charla, volví a pasar por ahí y dije, mira, que tío del y dije, ¿qué era lo que le echaba? Carpano. Ni idea. ¿Lo conocéis, ese verbo? No, ¿no? Yo no. No. Bueno, pues ayer quedó con Desi en Gijón y me cita en una bermutería. Y yo entro a la bermutería y digo, una bermutería, pues habrá que tomar aquí un vermú raro o algo, ¿no? Y le digo a la camarera, digo, oye, ponme así, un vermú así, sorpréndeme, uno así amarguito, que raro que tú conozcas. Y me dice la camarera, dice, es que no están los jefes y yo no tengo ni idea y no sé qué vermú está amargo ni nada. Y digo, me cacho en la ¿qué hacemos? Dice, no sé, elige tú. Y me señala así la estantería, miro la estantería y según miro, lo primero que veo, Carpano. Ayer por la noche. Y digo, ponme ese. Está buenísimo. Os lo recomiendo muchísimo. Si os gusta el vermú amargo, Carpano. Y ya sé dónde está para poderme hacer un buñueloni. Ujú. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión, si no, agradecerte la tarde magnífica que hemos pasado mientras ahí fuera a lo mejor hay El diluvio no sé, universal. el diluvio. Bueno, Y espero que podamos cruzar la puerta ahora. no, sí, seguro. No, seguro, 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 seguro. Esta tierra es muy amable, nunca llega Sí, sí. al límite. ¿Sabes que me gustaría despedirme comprometiéndote ante el público a que vengas en alguna ocasión, el curso que viene, esto Ujú. como lo programamos, y que vengas a cantar? No sé. ¿Por qué no? Bueno, sí, pero Yo un día que ya te, esté te lloviendo oí, antes. eran canciones que recorrían también toda Sí, esa sí, sí. música también de Estados Unidos, de cantantes, bueno, era una preciosidad. ¿Qué les Sí. parece? Que cante. Muy bien, bueno, yo te invitaré Bueno, a ver si, yo me si comprometo que si me invitáis, venga. de verdad que ha Porque, habido otros recitales aquí en esta ajá, sala y tiene, bueno, mm, es precioso. Por no, eso. pero de verdad, ya para despedirme, os agradezco mucho que en el rock and roll, y cuando das conciertos, hay una cosa muy rara, igual lo habréis experimentado seguramente, algunos de vosotros en algún escenario. Hay una energía que tú Ujú. notas si el público, aunque no diga ni mu, que tú notas Sí, hay si hay una algo conexión, ¿no? ahí funcionando y si hay una conexión. Es que parece de entrevista aburrida del Sí. país dominical, sí, pero es verdad. Y hay veces que la hay, que no la hay. Y yo hoy he sentido aquí una energía muy buena. Entonces, si ya venía contento, me voy más todavía. O sea Perfecto. que muchas Entonces gracias nos y va a nos vemos venir cuando queráis. a dar un recital. ¿Sabes lo que hacemos? Que, que elige un mes de Mm, sol, que ah, Ribadedeva es tan Sí. preciosa. claro.
Así que, Perfecto. hasta la primavera o hasta que termine octubre o Ujú. así. Vale, Muy perfecto. bien, todavía noviembre este año Sí. vamos librando. Ujú. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Os esperamos en enero, ya el próximo año, 2026, que ya tenemos fecha de la conferencia. Sí. Además, este año la conferencia casi viene con los Reyes, ¿no? Porque la conferenciante Paz Suárez Coalla, profesora de la Facultad de Psicología, ella es directora de lo que es el grupo de lectura de logopedia de la Universidad de Oviedo, va a hablar el 9 de enero y va a hablar de cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de, bueno, pues de alteraciones de lectura, de la psicología, de cuestiones psicológicas ligadas a la logopedia y desde una perspectiva americana, ¿no? Tratamientos y demás, ¿vale? Bueno, Es el campo. es una cosa diferente porque ya vemos con Buñuel, hay vida Ujú. más allá de las humanidades. Muy bien. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Ahorita. Oye, eres un fenómeno, tú arreglas todo. Mm. Ah, Es una fotografía ahí que está. pone antes de los olvidados, la previa. ¿Esta? Esto está ¿Esta? Sí. en la parte superior. ¿Mm? ¿Quién es? ¿En la foto o Sí, en la foto. En la Sí, fotografía. este es Fernando Soler, el protagonista, Toca que era este actor tan famoso eh, en México. Y este me parece que es el hermano de Luis Alcoriza, que era el guionista español. Vale. ¿Por qué te suena? ¿O Sí, lo porque me conoces? daba, no lo veo muy bien tampoco, ¿no? Sí, bueno, Es español, es un actor español. vale. Es que en esta época ¿Mm? trabajaba mucho Manuel Noriega.